¿Cómo están? Bendecidas. Pues fíjese que ya nada más queda el último desayuno evangelístico y de ahí salimos de vacaciones. Y es con el fin de practicar todo lo aprendido. No lleve a los hijos a escuelas de verano. Pase tiempo con ellos. De eso se trata, ¿verdad? En este periodo que tenemos vacacional para luego volver a reintegrarnos. Bien, así es que en este tema vamos a cerrar esta serie. Y es nuestra lección número 5. El beneficio de las pruebas, así se llama nuestra serie. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello para lo que es enviado. Estamos en tus manos en esta mañana y mi Señor, pedimos que nos ilumines, que nos des entendimiento y que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema se llama "Me probarás y saldré como oro". Job, capítulo 23, verso 10. ¿Cuántos saben que la fe se prueba? ¿Verdad? Se examina. Este versículo dice aquí, hablando Job, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Así es que, ¿cuántos saben que Dios conoce todo de nosotros? ¿Verdad? No nos podemos esconder de Dios. Él conoce nuestra vida, nuestros más íntimos pensamientos, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir. Así es que Job dice, me probará y saldré como oro. Esta palabra me probará significa el que examina y me pone a prueba. Me probará, porque la prueba es como un examen. ¿Y cuántos saben que Dios quiere que nos parezcamos a Él? Que seamos a su imagen y a su semejanza. Por eso, cada día debe ser menos de nosotros y más de Él. Menos de nuestros pensamientos humanos y más de los pensamientos de Dios. Dios nos prueba y no necesariamente si nos portamos mal. Job, capítulo 1, verso 1. Estudiando este personaje tan peculiar, este varón llamado Job, y vamos a ver cómo la fe de Job fue probada. Y fíjense cómo dice allí el título en Job 1. Habla de las calamidades de Job. Y el capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí encontramos 4 cualidades que tenía Job.
Número 1 dice que era un hombre perfecto, que significa cabal y completo. No significa que no fallaba. Fíjese lo que dice Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que la fe se prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cuál es el fin? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el fin de la prueba. La segunda característica que nos menciona de Job es que era un hombre recto. Era un hombre íntegro. Cuando nosotros decimos, voy a comprar, ¿cuál pan escogeré? ¿Un pan blanco o un pan integral? ¿Y cuál escogemos? El integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene integrados varios granos que hacen completo ese pan para nuestra nutrición. Así es que Job era recto, íntegro, tenía su relación con Dios, era un hombre también temeroso de Dios, que significa ¿qué? Respetuoso. Él reconocía a Dios. Él respetaba a Dios. Y también dice otra de sus cualidades que era apartado del mal. Ahora dile a tu compañero, ¿tú estás apartado del mal? Felicidades, eres un hombre o una mujer temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos apartadas del mal y nos encontramos haciendo cosas o diciendo cosas que no tienen que ver con alguien apartado del mal, con alguien íntegro o con alguien temeroso de Dios. Y el verso 2 nos dice: que a Dios le plació darle descendencia. Job 1:2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Así es que, qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición tener una familia, y una familia numerosa. Y Dios también le dio riquezas. Y sus riquezas se veían reflejadas en tener un vasto de diferentes tipos de animales, porque antes las personas pudientes, esa era parte de su riqueza. Job 1:3. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Así es que estaba muy bendecido. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice que tenía muchos criados. Y Dios le dio grandeza más que todos los orientales. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuántas veces Dios permite la prueba en nosotros porque nos quiere llevar a una perfección y a una cabalidad de carácter. Pero aquí nos muestra un hombre que era perfecto, cabal, íntegro, apartado del mal, y sin embargo
como vamos a ver más adelante, no se salvó de ser probado. Job 1:4. Y dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y sus hijos disfrutaban de las convivencias. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Fíjense, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que no decía, yo tengo hijos, pero que su mamá los cuide. Yo tengo hijos, pero que su mamá se encargue. Yo tengo hijos, pero que su mamá los eduque. Aquí nos refleja un hombre temeroso de Dios, un hombre que entendía muy bien el propósito de Dios para su vida, su paternidad, la entendía muy bien. Y sabía que no nada más era ser proveedor. Se veía claramente la mano de Dios en su vida como un hombre íntegro, como un hombre cabal. Se veía que tenía una relación con Dios, que se preocupaba por su familia, que quería que esos hijos fueran temerosos de Dios. Él enviaba por ellos y los santificaba. ¿Qué es lo que debe de hacer un padre con sus hijos? Santificar su familia con la palabra, con la oración. Y dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, porque era lo que se hacía en ese tiempo como un acto de adoración a Dios. Conforme al número de todos ellos, él hacía los sacrificios. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Porque los hijos antiguos aparentemente no eran contestones. Los padres apenas les hacían una mirada y ya estábamos entendiendo que nos decían, salte. Pero dile a tu compañero, sobre todo los más adultos que tienen más edad, oye, ¿y qué pensabas en tu corazón? ¿Bendecías a tus padres o los maldecías internamente? Porque eso solo Dios lo conoce. Amén. Así es que él los santificaba por si quizás habrían pecado. Y dice que de esta manera hacía todos los días. Cuando los varones en esos tiempos piensan, es que sabes que yo no tengo tiempo, yo soy proveedor, tú sabes que yo trabajo mucho, que llego a la casa, que me canso y necesito llegar y estirar el pie. Aquí hay pocos varones, pero también sé que en todas partes del mundo me están escuchando, ¿sabe? Y las mujeres, como son ayudas idonas y tienen el don de la comunicación, luego el esposo les dice, oye, ¿de qué se trató? Y hay que ser sabias de cómo transmitimos el mensaje, ¿verdad? Así es que Job como padre cuidaba la vida de sus hijos. Es una manera que él estaba mostrando su integridad, su cabalidad, y los santificaba. Verso 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
A veces pensamos que solo los que se portan mal serán probados, pero también los que se portan bien. Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Así es que algunos que ahora supuestamente que están descubriendo que la tierra es plana, y aquí dice que es redonda, porque Dios es el que hizo todas las cosas, ¿verdad? Y los demás descubrieron, los científicos, pero a veces algunos se equivocan. Primera de Pedro 5:8, fíjense lo que dice: sed sobrios, o sea, estar despierto y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. O sea, no está diciendo a alguien específico. Está diciendo, anda buscando a alguien, ¿a quién? Devorar. O sea, al que ande en sus propios deseos, en sus propios pensamientos, en su propia negligencia. Entonces él está buscando. Porque él quiere destruir, pero Dios nos quiere levantar, nos quiere edificar, nos quiere completar. Así es que hay que estar sobrios, atentos. Y Dios presume a Job con Satanás. Hoy estábamos hablando precisamente, uno de los cantos habla de la confianza en Dios. Amén. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Verdad que Dios sí nos conoce? Dios sí nos conoce, pero Dios tenía mucha confianza en Job. Así es que Dios conoce todo de nosotros. Y sabe que si nos prueba, también sabe si saldremos como oro o descalificados. En alguna ocasión yo les decía que platiqué con mi esposo a través de todos estos años, 42 años de hacer la obra de Dios en esta congregación, y habiendo sido tratada por Dios y examinada de muchas maneras, y en nuestro punto de vista a veces juzgamos ciertas situaciones que pasan, que a veces Dios en su misericordia permite que sucedan, pero mientras que uno las está viviendo, en ese momento no lo entiendes todo, pero lo que tenemos que entender es saber responderle a Dios en obediencia, entendamos o no entendamos lo que está ocurriendo, porque Dios nos quiere llevar a cabalidad. Amén. Y en alguna ocasión yo le dije a él: oye, pero ¿por qué? ¿Por qué este asunto no lo trataron como lo deberían de haber tratado? ¿Por qué esto? Entonces me dice él, le dije: ¿y qué tal si yo, en lugar de haber respondido, me hubiera amargado en mi corazón? Y él me dijo: no, yo sabía que tú ibas a responder. Él tenía confianza en Dios y tenía confianza en mí. Dios tiene confianza en nosotros. Dios tenía confianza en Job.
Y quizás estemos pasando por situaciones, pero nada parecido a lo que Dios permitió en la vida de Job, que él es un modelo para que nosotros podamos aprender. Satanás empieza a mostrar sus argumentos. Job 1:10. Y le dice a Dios: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Como él era un hombre obediente y recto y perfecto, Dios lo bendecía de todas maneras. A su familia, a sus bienes, a las riquezas. Pero Job 1:11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Ahora, ¿Dios quiere que cuando estemos en la prueba blasfememos contra Dios? ¿Verdad que no? Porque estamos siendo probados, examinados. Él conoce todos mis caminos, me probará y saldré como oro. Dios accedió para que Satanás tocara a Job, porque él conoce todo y tenía confianza en Job. Dios, en su conocimiento previo, sabía que Job iba a pasar la prueba. Verso 12, Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Yo creo que salió brincando de gusto. Pero también sabemos que Satanás fue un ángel creado y se somete a Dios. Amén. Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Primero fueron los criados los que fueron muertos por los sabeos. Y dice Job 1:15: y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así es que lo primero, dice que tenía muchísimos criados y mataron a los criados. Esas pruebas fueron, como dice Santiago, diversas pruebas, de diferentes colores, multicolor. Job fue probado con diversas pruebas. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esta fue la segunda prueba. Fueron muertas las ovejas por el fuego que descendió del cielo. Todo el soporte que tenía Job iba desapareciendo gradualmente, para que nosotros no pongamos nuestra confianza en las cosas de la tierra, sino en Dios. Amén.
en Dios. Job 1:17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, ante las pruebas de Job, ¿cómo ves tu prueba? Un punto. ¿No es cierto? Que muchas veces leemos este pasaje y queremos hacernos los disimulados, como que no oigo, soy de palo. Como que jamás esto me acontezca a mí. Pero cada uno somos probados de diferente manera para cumplir propósitos en Dios. Es la tercera prueba. Se llevan a los camellos y matan a los criados. Job 1:18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Tú dices, bueno, si se acaba la casa, si se acaban los animales, si se acaba todo, pero mis hijos, qué tremendo, ¿no? La cuarta prueba fue que murieron los hijos. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Adoró. Podríamos decir que Job, qué tremendo varón de Dios. No solo perdió sus bienes, perdió a sus hijos. ¿Y qué hizo en medio de la prueba? Se postró en tierra y adoró. Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Las situaciones que hacemos nosotros en medio de la prueba. Adorar a Dios en medio de la prueba conlleva una rendición total de tus pensamientos, de tu voluntad y de tus emociones. Para reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Cómo estás siendo probado tú en comparación con Job? ¿Estamos pasando una prueba? ¿O hemos pasado una prueba? Muy dura, muy difícil, que nosotros pensamos, a nadie se lo deseo. Quizás tu prueba es mínima en comparación a la de Job. Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios confió en Job y Job
confió en Dios. Aquí no terminaron las pruebas de Job, porque fue probado al extremo, como sabemos la historia, haciendo llegar a 3 amigos que estuvieran cerca de él, que primero parecían buenos, parecían que le estaban dando palabra de aliento, palabra de consuelo, pero después se volvieron como un cuchillito de palo, enjuiciándolo cada tiempo y cada momento, porque aparte Dios permitió una prueba tremenda y el enemigo vino y le dijo: a ver, ahora toca su cuerpo y verás cómo no te maldice. Entonces Dios permite que tocara su cuerpo y le vino una sarna maligna, una sarna que lo mantenía en el piso, poniéndose ceniza, rascándose con un tiesto. Todo el mundo lo dejó, porque hay amigos que solamente son amigos mientras tienes, mientras te va bien. Y Job se preguntaba muchas cosas en su mente, pero vemos cómo al final Dios honra a Job, y lo vemos desde el capítulo 42, cómo Dios le pide a Job que ore por sus amigos, y la Biblia dice que cuando hubo orado por sus amigos, fue levantada la prueba. Tenía una esposa que al mirarlo en la prueba le dijo: mejor maldice a Dios y muérete. Todo el mundo pensaría: ¿por qué a ella no es a la que se llevó? Y Dios no se la llevó, porque fíjense que Job volvió a tener otros 10 hijos. Y dicen que eran los más hermosos hijos e hijas que había tenido. Dios le regresó honra, le regresó sus bienes. Venían los amigos y le empezaban a traer regalos y presentes. Dile a tu compañero: si pasas la prueba, ya sabes. Porque alguien dice: híjole, alguien como él, yo lo honro. Yo le traigo regalos. Dice que le traían anillos, regalos. Y a veces, ¿cómo estamos en medio de esa prueba? Que nadie, ay, qué regalos, no. Vale la pena pasar la prueba. Dios lo honra, lo levanta, le da hijas hermosas. Job demuestra su perfección perdonando a sus amigos. Y Dios les dice: yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque ustedes no me honraron, pero mi siervo Job me honró. Dios quiere que lo honremos en medio de la prueba. ¿Qué les parece si dejamos por un momento al personaje de Job y vamos a otro personaje que nos va a enseñar mucho, que también fue probado en su fe? ¿Qué significa fe según Hebreos 11:1? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate lo que dice el versículo de Job: me probarás y saldré como oro. El oro no se ve hermoso hasta que no es pasado por el fuego.
y lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Cómo es necesario pasar por el fuego? Para quitar toda la escoria y sacar precisamente el brillo del oro. Del oro, no del perico, del oro. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta palabra fe del griego pistis significa creer, significa confianza, significa constancia y significa fidelidad. Así es que el que tiene fe, cree, tiene confianza en Dios, es constante y es fiel. Dígale a su compañero, no tira la toalla, sino que es persistente, con convicciones firmes. ¿Qué pide Dios de nosotros cuando estamos siendo probados? Nos pide creer en Él, en sus verdades que nos hacen tener confianza en su palabra. En medio de la prueba podemos ser constantes, fieles a Él, a sus principios, para salir como el oro. Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro brillante. Me quitará la escoria, esa manera de ser, esa queja, esa murmuración. Me probará y saldré como oro. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. La hornaza donde es metido el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Amén. ¿Cómo es probado el oro? Ese es pasado por el fuego para ser purificado y que salga toda la escoria. ¿Qué apariencia tiene el oro cuando es probado? Queda reluciente, brillante. Job decía, Dios conoce mi camino, me probará y saldré reluciente. Saldré como oro. Adoraré a Dios. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Ahora te entiendo. Tuvo una experiencia profunda con Dios. Job se acercó más, no se alejó. Job habla de la confianza en Dios al ser probado. Daniel capítulo 6 verso 1. Entramos a nuestro otro personaje. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, está hablando del rey, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Así es que Daniel era uno de los 3 gobernadores. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Él tenía el espíritu de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino.
Los gobernadores sabían la intención del rey. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué razón? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel tenía un espíritu superior. Tenía el Espíritu de Dios. Y él estaba ahí gobernando. Y Darío no era un rey cristiano. Pero Dios le decía, mi siervo. Así es que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Dios levanta a nuestros gobernantes y la Biblia dice, ore por ellos. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y no tenía ningún vicio, ¿sabe? ¿Cuáles eran las cualidades de Daniel? Fidelidad. Él era fiel a Dios y fiel al rey. Él era abstemio. O sea, no tenía vicios. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos ya le habían buscado por todos lados de cómo acusarle y sabían cómo hacer para afectar a Daniel. Estos hombres tuvieron que apelar a la ley de Dios en los buenos hábitos que tenía Daniel para orar a su Dios y poder acusarle. Daniel 6:6. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este acto fue un acto de fe y confianza en Dios. Me probarás y saldré como oro. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá: no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto y ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para el acuerdo acerca de Daniel, que no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ahí estaba Daniel rascándole la cabeza a un leoncito. Eran muchos leones. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dios es poderoso. Amén. Denle un aplauso a Dios. Así es que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel demostró su fe. Daniel demostró su confianza en Dios. Quizás nos vamos a encontrar en situaciones difíciles donde Dios pide confianza en Él. Eso me hizo recordar una ida hace muchos años a la Ciudad de México, donde fuimos a una congregación que, todavía ahorita nada más visitamos a las casas de oración, que son muchísimas casas de oración. Y en ese tiempo a mí me habían invitado, pero cuando yo llegué a ese lugar yo me di cuenta que estaba bajo juicio, porque no estaban obedeciendo a Dios. En la Ciudad de México me pusieron a una persona que era un aprendiz. Apenas estaba aprendiendo a manejar y traía un Volkswagen. Íbamos nosotros por una calle cuando de pronto me di cuenta que venía de costado un camión grandísimo. Estoy segura que ahorita yo no lo estuviera contando. Y dicen que en la Ciudad de México, cuando pasa un accidente, lo que hacen es que si accidentan a alguien, y también aquí lo hacen, lo repasan para quitarse compromisos económicos. Y yo veía a esta muchacha bien insegura en el manejo y yo dije: ¿cómo nos pusieron en las manos de esta? Pero ahora yo ya sé que estoy en las manos de mi Dios, porque vi claramente cómo venía ese camión a golpearnos.
Y recuerdo que yo nada más le dije a ella, acelera. Y yo me eché sobre ella, pero en ese momento escuché la voz de Dios y me dijo, yo le pongo límite a la muerte. Y pude ver un ala de un ángel grandísima que nomás le hizo. Dios le puso límite a la muerte. Sí saben que tenemos sus ángeles que nos guardan y nos protegen. Y le dije, Señor, solamente alcancé a decir eso, Señor. Y le puso límite. Son segundos que nos podemos encontrar en situaciones donde no se nos permite dudar, sino tener confianza, porque Santiago dice que el que duda es como las ondas del mar, que es llevado de un lado para otro. Te puede ir la vida. Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Las personas que iban conmigo en ese Volkswagen iban atrás. Y créame que la puerta del auto tenía un golpe pequeño y ellas tenían un pequeño moretito en el antebrazo, pero estábamos ilesas. Amén. Ninguna lesión se halló en él. Porque había confiado en Dios. Me probarás y saldré como oro. Ninguna lesión se halló en él. Salió reluciente con el brillo de Dios. Daniel 6:24 dice, y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Dios se encarga de los que van en contra de los hijos de Dios. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Todo aquel que atenta contra Dios y sus siervos serán quebrantados. Estoy hablando de hombres rectos que verdaderamente creen y confían en Dios. Amén. Dios nos salva, Dios nos libra. El salmista decía, me has hecho más sabio que mis enemigos para entender cuándo vienen contra ti, pero no es contra nosotros, es contra Dios. Amén. Y Dios nos libra con sabiduría, con inteligencia, con confianza. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Fíjense lo que provocó un acto de fe, de confianza en Dios. Daniel 6:26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Estos están vivos acá. ¿Qué? Y luego dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Dios está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y su reino no será jamás destruido.
y su dominio perdurará hasta el fin. Esto lo reconoció el rey Darío. ¿Qué provoca cuando nuestra fe es probada y salimos como oro? Que Dios sea exaltado y reconocido como el Dios verdadero que hace señales y prodigios. Daniel 6:27, Él salva y libra y hace señales y maravillas. ¿De qué manera está siendo probada nuestra fe? Mientras que escuchabas el mensaje, estoy segura que Dios ha hablado a nuestros corazones. Amén. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir: probaste mi fe, o probarás mi fe y saldré como oro? Si no es así, dile: reconozco que eres tú quien me estás probando, y quiero salir como oro. Quiero creer en ti y en tus palabras. Quiero tener convicciones firmes, inamovibles, a pesar de mis circunstancias, como Job, y adorarte. Quiero confiar en ti en medio de esta prueba extrema, como Daniel, que su cuerpo no fue quebrantado porque confió en Dios. ¿Quiere ponerse de pie y levantar sus manos? Hable con Dios en esa mañana y dígale: Señor, yo quiero creer en ti y en tus palabras. Oh, mi Señor, yo quiero tener convicciones firmes, inamovibles. No quiero ser como las ondas del mar, que son llevadas de un lugar a otro. Quiero que mi fe sea inamovible, porque tu palabra es verdadera. No importan mis circunstancias. Levante sus manos y adore a Dios y dígale: te adoro en medio de la prueba. Te adoro, mi Señor, en medio de la prueba, porque sé que tú tienes el control. Sé que tú tienes el dominio. Sé que eres un Dios recto, perfecto, que solamente buscas nuestro bien. Oh, mi Señor, así como Job, confío en ti. Como Daniel confió en ti, así quiero confiar en ti. No quiero salir derrotado, con la cara cabizbaja, sin esperanza respecto de la situación que yo estoy viviendo. Quiero darte las gracias en medio de la prueba y reconocer que tú eres Dios, que tienes el dominio sobre mi vida, que tienes el dominio sobre mi familia, que tienes el dominio sobre esa situación específica por la cual yo estoy pasando. Te adoro, Señor. Te adoro. Te adoro, Señor. Dios perfecto. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. Amoroso Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por perfeccionarnos. Señor, queremos glorificar tu nombre a través de nuestras acciones cuando estamos en medio de la prueba. En esta mañana recibe todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento, porque no hay otro como tú, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. En la prueba
y en la aflicción. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Mi confianza está puesta en ti, Señor, y no seré defraudado. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Señor, en todo momento nosotros confiaremos en ti y descansamos sabiendo que tú eres nuestro ayudador, que nunca nos dejarás desamparados y que tu brazo de poder siempre estará a nuestro favor. Los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él y alégrate porque estamos seguros en sus manos. Amén.